Fabián llegó al baile con la amante del brazo y una sonrisa de quien cree que el mundo gira a su alrededor. Pero esa noche el mundo estaba a punto de ponerse patas arriba, porque Mariana también estaba allí, y no estaba sola. «Estás demasiado hermosa para este lugar», susurró Leticia cerca de su oído mientras los dos cruzaban el pasillo principal del Gran Hotel Regente en la ciudad. Fabián sonrió, orgulloso. Se acomodó el saco, pasó la mano por el cabello y dejó que la mirada recorriera el salón. Era el tipo de hombre que necesitaba ser visto, y esa noche de gala todo el mundo miraba, de verdad. Las mesas estaban repletas, la orquesta sonaba, el champán corría, era el baile anual de la Cámara de Empresarios de la Región Central, un evento que frecuentaba desde hacía más de 10 años, el lugar donde se sentía rey. «Ven, quiero presentarte a Marcos», dijo llevando a Leticia del brazo con esa naturalidad de quien no le debe explicaciones a nadie. Atravesaron el salón. Sonrisas, apretón de manos, palmadas en la espalda. Fabián estaba en su elemento. Fue entonces cuando la vio. En el extremo opuesto del salón, cerca de la terraza iluminada, estaba Mariana. Se detuvo a medio paso. Ella llevaba un vestido azul oscuro, el cabello recogido, aretes dorados. Se reía de algo que el hombre a su lado le había dicho. Un hombre alto, bien vestido, con ese tipo de porte que no necesita gritar para que lo noten. Fabián no reconoció al tipo de inmediato, pero sí reconoció la ligereza en el rostro de Mariana, esa ligereza que no veía desde hacía años, que quizá nunca había visto así. «Fabián». Leticia le tocó el brazo. «¿Todo bien?» No respondió. Mariana soltó una carcajada. El hombre a su lado sonrió, se inclinó ligeramente y le dijo algo al oído. Ella asintió. Tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero y brindó con él. Fabián se quedó quieto en medio del salón como si alguien hubiera congelado el tiempo. 3 años. Habían pasado 3 años desde el divorcio, 3 años desde que firmó los papeles con la mayor indiferencia del mundo, convencido de que Mariana nunca podría seguir adelante sin él. Estaba equivocado. Y verla así, radiante, ligera, sonriéndole a otro, le provocó algo que no sabía cómo nombrar. No era celos, era peor que los celos. Era la sensación de haber tirado algo cuyo valor solo entiendes cuando ya no se puede recuperar. «Fabián, ¿quién es esa mujer?», preguntó Leticia con un tono distinto ahora. Más frío. Parpadeó. Giró el rostro. «Nadie», dijo. «Una conocida». Pero la voz le salió débil. Y Leticia lo notó. Y ahí estaba la gran ironía de la noche. Fabián había llegado para ser visto, para ser admirado, para mostrarle al mundo que estaba bien. Pero a los 5 minutos de estar en el salón, lo único que lograba era no poder apartar la mirada de la mujer que él mismo había elegido abandonar. ¿Cómo había llegado ese hombre hasta ella? ¿Quién era? ¿Y qué exactamente estaba pasando entre los dos? La orquesta empezó a tocar una pieza lenta, un vals antiguo que Fabián conocía bien. Era la misma canción que sonó en su boda, y sin querer, sin avisar, llegó el recuerdo. Él estaba de traje, igual que hoy, ella, de blanco, con esa sonrisa nerviosa que tenía cuando intentaba contener el llanto, la iglesia llena, la mano de ella temblando dentro de la suya. Y él, en lugar de mirarla, miró el reloj en su muñeca, pensando en cuánto duraría aquello todavía. Ya desde ese día no estaba del todo ahí. Flash 1. Llevaban 2 años casados. Mariana había preparado una cena en casa con velas, con todo. Le había pedido que llegara más temprano ese día. Dijo que quería hablar, que se sentía sola, que lo extrañaba. Él llegó 3 horas tarde, sin avisar. La comida estaba fría. Ella estaba sentada en el sofá, a oscuras, esperando. «Podrías haberme avisado», dijo ella con la voz baja. «Tuve reunión, ya sabes cómo es.
Ya sé cómo es, repitió ella. Solo quería que supieras cómo estoy yo. Él no preguntó cómo estaba. Se fue directo al cuarto, alegando cansancio. Ella se quedó sola en la oscuridad por 1 hora más. Flash 2. Era un viernes cualquiera. Mariana fue a la oficina de él a dejarle un almuerzo que había preparado con sus propias manos. La secretaria, sin saber nada, le dijo que estaba en una reunión en la sala de juntas y que podía pasar directamente. Ella fue. Abrió la puerta. Leticia estaba sentada en la mesa. Fabián estaba de pie detrás de ella, con la mano en su hombro, riéndose de algo. Una intimidad que no necesitaba explicación. Los dos giraron al mismo tiempo. Mariana no gritó, no arrojó nada. Solo lo miró unos segundos, dejó el almuerzo en la mesa más cercana y salió. Él fue tras ella por el pasillo. «Mariana, déjame explicarte». «No hace falta», dijo ella sin dejar de caminar. «Ya entendí todo». Flash 3. 3 meses después, ella firmó el divorcio. No pidió la casa, no pidió los bienes, no quiso nada que llevara su sello. «¿No vas a pelear por nada?», le preguntó su abogado sorprendido. «Ya peleé suficiente», respondió ella. «Ahora solo quiero irme». Y se fue. De vuelta al salón, el vals terminó. El sonido de los aplausos trajo a Fabián de vuelta al presente en un segundo. Parpadeó. Miró al frente. Mariana estaba al otro lado del salón, de pie, aplaudiendo con todos los demás, y el hombre a su lado posó la mano suavemente en su espalda. Un gesto simple, natural, de quien ya tiene una intimidad real. Fabián sintió el estómago darse la vuelta. 3 años había cargado ella con todo eso sola, y ahora estaba allí, entera, hermosa, con otro, como si él nunca hubiera sido necesario. Tomó una copa de champán de una bandeja y se la bebió de un trago. Necesitaba hacer algo, no sabía qué, pero quedarse ahí parado mirando no era una opción. Fabián hizo lo que cualquier hombre orgulloso haría en esa situación. Fingió que estaba bien, volvió con Leticia, le pasó el brazo por encima, habló con Marcos, se rió en los momentos justos, pidió más champán, pero su cabeza estaba al otro lado del salón. De vez en cuando, disimuladamente, lanzaba una mirada hacia donde estaba Mariana. Ella seguía allí, seguía sonriendo. Seguía ignorando por completo su existencia. Eso ardía. No era amor, lo sabía. Era el ego. Era esa sensación horrible de ser invisible para alguien que un día te puso en el centro de su mundo. Unos 20 minutos después, inventó una excusa para Leticia. Dijo que iba al baño y empezó a caminar por el salón de manera calculada, como si solo estuviera dando una vuelta. Pero el camino que eligió pasaba exactamente cerca de la terraza donde estaba Mariana. Disminuyó el paso al acercarse. Ella estaba de espaldas a él. El hombre a su lado, Andrés, Fabián aún no sabía su nombre, estaba hablando con otra pareja. Mariana escuchaba, asentía, participaba en la conversación con esa naturalidad de quien está completamente a gusto. Fabián se detuvo a unos metros, esperó. Ella no se giró. Se quedó allí unos 30 segundos que parecieron 10 minutos. Nadie lo llamó. Nadie lo señaló. Mariana siguió de espaldas, riendo, viviendo, sin saber o sin querer saber que él estaba allí. Regresó al otro lado del salón, con las manos en los bolsillos y el mentón en alto, como si aquello hubiera sido una elección deliberada. Pero el pecho le pesaba. «Desapareciste», dijo Leticia cuando volvió. «Me encontré con unos conocidos», mintió. Ella lo miró con esa mirada de mujer que sabe exactamente lo que está pasando, pero aún no ha decidido qué hacer al respecto. Fabián tomó otra copa. Bebió más despacio esta vez. Y fue entonces cuando Marcos, sin ninguna maldad en el mundo, miró hacia el lado y dijo: «Caramba, Fabián, ¿esa no es Mariana?». No respondió de inmediato. «Sí», dijo por fin, «parece». «Está diferente, ¿eh? Está increíble». Marcos hizo una pausa.
¿Quién es el tipo que está con ella? Fabián apretó la copa. No tengo idea. Fue el propio Marcos quien, sin querer, creó el siguiente problema. Animado, como se ponen los hombres de mediana edad cuando beben 2 copas de champán, dijo: «Voy a saludarla. Hace tiempo que no veo a Mariana». Y fue. Fabián se quedó viendo a su amigo atravesar el salón y llegar hasta ella. Vio a Mariana sonreír cuando reconoció a Marcos. Vio cómo se abrazaban. Vio cómo ella señalaba al hombre a su lado y lo presentaba. Vio a Marcos estrechar la mano de Andrés con esa sonrisa amplia de siempre. Pareció una eternidad. Cuando Marcos regresó, estaba animadísimo. «Está muy bien, hermano», me presentó a Andrés. Andrés Merino. Dijo el nombre como si Fabián debiera reconocerlo. «El del Grupo Meridional, ¿sabes?» Fabián conocía el nombre. Todo el mundo en el ámbito empresarial lo conocía. Andrés Merino tenía uno de los fondos de inversión privados más grandes del país. Era el tipo de hombre que no necesitaba aparecer para ser respetado. El estómago de Fabián se hundió un poco más. «¿Ella pidió que me saludaras?», preguntó Fabián, tratando de sonar casual. Marcos hizo una pausa mínima, pequeña, casi imperceptible. «No», dijo, «pero me mandó una sonrisa». Una sonrisa. Ella le había mandado una sonrisa. Ni siquiera consideró necesario enviarle una palabra. Leticia, que había estado escuchando todo, soltó una risita corta. «Andrés Merino», repitió despacio. «Interesante». «Leticia», empezó Fabián. «No, no, qué bueno por ella». Tomó su propia copa y se la bebió de un trago. La verdad, qué bueno. Había veneno en el tono. Pero en ese momento, el veneno no era el problema más grande. Fabián miró de nuevo hacia la terraza. Ahora Mariana estaba de frente a él, no mirándolo a él, mirando a Andrés, que decía algo con esa postura tranquila de hombre que nunca ha tenido que demostrarle nada a nadie. Pero por un segundo, solo un segundo, los ojos de ella recorrieron el salón y se cruzaron con los de él. No se detuvo, no parpadeó, no mostró sorpresa, solo desvió la mirada con la misma ligereza de quien pasa la vista por una silla vacía, como si él ya no fuera nada en ese ambiente, como si fuera una persona más en el salón. Fabián dejó la copa en la mesa antes de apretarla demasiado. Eso fue peor que cualquier pelea, peor que cualquier escena. El silencio de ella, esa indiferencia tranquila, le golpeó de una manera que no estaba preparado para sentir. Fue al baño, de verdad esta vez. Se quedó frente al espejo un momento, con el grifo abierto, el agua fría corriéndole por las manos. Su rostro en el reflejo era el de siempre, cabello peinado, traje impecable, expresión controlada. Pero por dentro algo estaba desordenado. Cerró el grifo. Quizá estaba exagerando, quizá era el champán, el ambiente, la coincidencia de estar en el mismo lugar que ella después de tanto tiempo. Quizá no era nada, pero entonces venía esa otra voz, la que solía ignorar muy bien. La voz que preguntaba, ¿y si el problema siempre fuiste tú? Fabián apoyó ambas manos en el lavamanos. No era hombre de quedarse rumiando el pasado, nunca lo fue. Tomaba una decisión, seguía adelante, no miraba atrás. Así había construido todo lo que tenía. Así funcionaba. Pero allí, en ese baño de mármol en medio de un baile multitudinario, con su exesposa afuera sonriendo del brazo de otro hombre, la lógica no estaba funcionando bien. Recordó algo que Mariana le había dicho el día que se fue para siempre. Fue en la sala de la casa. Ella tenía la maleta lista. Él ni siquiera había intentado pedirle que se quedara. «¿Sabes lo peor de todo, Fabián?», dijo ella en la puerta. «No es que me hayas engañado, es que durante años me convencí de que el problema era yo, de que no era suficiente, y tú nunca hiciste nada para sacarme de esa idea». Él no respondió nada. En su momento,
Pensó que estaba siendo dramática. Ahora, frente al espejo, esas palabras tenían un peso diferente. Ella había cargado con esa duda durante años. Y hoy estaba allí, afuera, sin ningún rastro de aquella mujer insegura que él conoció. Como si le hubiera devuelto el peso a él antes de irse para siempre. Fabián se irguió. No iba a quedarse allí hundiéndose en culpa. No funcionaba así. Había algo en esa noche que aún podía controlar. Iba a acercarse a ella, iba a cruzar una palabra, iba a demostrar que estaba bien, que estaba estupendamente, que la vida había seguido con normalidad, que ella no se había convertido en nada más que un recuerdo lejano para él. Aunque fuera mentira, se acomodó el saco, respiró hondo y salió del baño con el mentón en alto. Pero afuera, apoyada contra la pared del pasillo, estaba Leticia. Y por la expresión de su rostro, la noche estaba lejos de volverse más fácil. Leticia estaba apoyada en la pared con los brazos cruzados, y esa sonrisa que no era una sonrisa. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí dentro pensando en ella? No estaba pensando en ella. «Fabián», dijo su nombre de una manera que no necesitaba continuación. Pasó de largo. «No voy a tener esta conversación aquí». Ella lo siguió. «Entonces, ¿dónde? ¿En el salón, delante de todos?» «A mí me parece bien». Se giró. «Baja la voz». «¿Por qué?» El tono subió un poco. «¿Tienes vergüenza de algo?» Algunas personas que pasaban por el pasillo miraron de reojo. Fabián les sonrió como si todo estuviera bajo control, y puso la mano en la espalda de Leticia, guiándola de vuelta al salón con una presión firme. «Vamos a disfrutar la noche», dijo entre dientes. «Para eso vinimos». Leticia se soltó a medio camino. «Quiero saber quién es ella». «Ya te lo dije». «Me dijiste una conocida». «Eso no es una respuesta». Fabián respiró hondo, miró al techo por medio segundo. «Es mi exesposa», dijo. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Leticia lo miró a él. Luego miró hacia el salón. Luego volvió a mirarlo a él. «Nunca me contaste que ella iba a estar aquí». «No lo sabía». «¿Y te pasaste ignorándome por ella?» «No te estuve ignorando. Te quedaste parado en medio del salón mirándola como si yo no existiera». La voz de ella tenía una frialdad quirúrgica. «Y todo el mundo lo vio». Fabián no respondió porque en el fondo sabía que no estaba equivocada. Regresaron al salón en un silencio tenso. Marcos intentó sacar conversación. Notó el ambiente y se calló. La orquesta seguía. El champán seguía. La vida social del Gran Hotel Regente seguía su guión de siempre, ajena a todo. Pero al otro lado del salón, Mariana y Andrés se acercaron al centro, cerca de las mesas principales. Y el director de la cámara, un hombre gordo y simpático llamado Gerardo, se acercó a ellos con una sonrisa amplia. Fabián observó. Gerardo saludó a Andrés con esa intimidad de quien tiene negocios juntos. Luego se giró hacia Mariana, le tomó ambas manos y le dijo algo que la hizo sonreír de verdad. Ella era conocida allí, no como la exmujer de alguien, como ella misma. ¿Cuándo había pasado eso? Fue Marcos, de nuevo sin malicia, quien lo explicó. «Ah, me enteré. Mariana entró a la junta directiva de una fundación que la Cámara apoya. Está muy metida con la gente de aquí». Fabián lo miró. «¿Desde cuándo?» «Un par de años. ¿No lo sabías?» No lo sabía. Había salido de su vida tan por completo que ya ni siquiera sabía lo que ella estaba construyendo. Leticia tomó una copa nueva y bebió con ganas. «Vaya mujer interesante», dijo sin mirarlo. Y fue entonces cuando Fabián tomó la peor decisión de la noche. Se acercó a Mariana. No pensó bien. Fue por impulso, con ese paso largo y confiado de siempre, como si fuera algo natural, como si los 3 años de silencio no existieran. Mariana estaba de lado cuando él llegó. Andrés lo vio primero. Alzó ligeramente el mentón.
no con hostilidad, sino con esa cautela tranquila de hombre que ha leído la situación. «Mariana», dijo Fabián. Ella se giró. Por un segundo, solo un segundo, vio algo cruzar el rostro de ella. No era sorpresa, parecía más bien cansancio anticipado. El tipo de cansancio de quien ya sabe cómo termina esta película. «Fabián», dijo ella. Simple, sin calidez, sin frialdad. Solo el nombre. «Qué sorpresa verte aquí». «No tanta», respondió ella. «Vengo todos los años». Él parpadeó. Todos los años. Ella venía todos los años y él nunca se la había cruzado porque nunca imaginó que ella siguiera frecuentando este círculo. «Te veo bien», dijo él. No era una pregunta. «Estoy bien», confirmó ella, sin devolverle el cumplido. Andrés extendió la mano. «Andrés Merino». Fabián la estrechó. «Fabián Noriega». «Sé quién eres», dijo Andrés, con educación, pero sin sonreír. El silencio que siguió duró 3 segundos y pareció mucho más. Fabián intentó recuperar el control de la conversación. «Me alegra verte bien», le dijo a Mariana. «En serio, te lo mereces». Ella lo miró un momento. «Gracias, Fabián. Nada más. Ninguna apertura, ninguna invitación a continuar». Él se quedó allí unos segundos más, sin tener nada que decir, lo que nunca le había pasado en la vida. Era un hombre que siempre tenía una frase, siempre tenía una salida, siempre controlaba el ambiente. Allí estaba en blanco. «Que tengan una buena velada», dijo por fin, y se giró. Fue la caminata de regreso más larga de su vida. Leticia lo esperaba. Lo había visto todo desde lejos, y Gerardo, sin querer, estaba junto a ella cuando Fabián llegó. El gordo simpático miró a Fabián con una sonrisa que tenía una pizca de curiosidad. «Vi que fuiste a saludar a Mariana. Se conocen desde hace tiempo, ¿no?». Fabián abrió la boca, pero fue Leticia quien respondió, con una sonrisa dulce y venenosa. «Fueron casados». Gerardo abrió mucho los ojos, miró a Fabián, miró de vuelta hacia donde estaban Mariana y Andrés. Procesó la información con esa velocidad de quien adora un buen chisme. «Ah», dijo, «qué mundo tan pequeño». Y se fue, demasiado animado. Fabián miró a Leticia. «¿Por qué hiciste eso?». «¿Hice qué?». Alzó las cejas. «Dije la verdad». «Sabes exactamente lo que hiciste». «Y tú sabes exactamente lo que hiciste también», replicó ella sin quitarse la sonrisa del rostro. «Pero está bien, la noche aún es larga». En 10 minutos Gerardo se lo había contado a media docena de personas. Fabián lo notaba en las miradas, en las pausas en las conversaciones cuando pasaba, en los grupitos que miraban de reojo hacia él y luego hacia donde estaba Mariana. Marcos se acercó con expresión de no saber si debía hablar. «Fabián, la gente está comentando». «Lo sé. Hay quienes piensan que viniste aquí a propósito, para provocarla. Eso es ridículo». «Lo sé, pero...». «Marcos», lo cortó, «déjalo». Pero no se podía dejar, porque al otro lado del salón, Andrés dijo algo en voz baja a Mariana. Ella levantó la vista rápidamente hacia donde estaba Fabián, y luego volvió la atención a Andrés, negando con la cabeza con una sonrisa cansada. El tipo de sonrisa de quien dice, «Sí, ya me lo esperaba». Y entonces Leticia hizo lo que hizo. En medio del salón, con voz suficientemente alta para ser escuchada en las mesas de alrededor, dijo, «¿Sabes lo gracioso? Ella salió del matrimonio sin pedir nada, y mira dónde ha llegado». Pausa. Quizá deberías aprender de eso. Las conversaciones alrededor bajaron de tono. Algunas cabezas se giraron. Fabián sintió que la sangre le subía. «Leticia, no, en serio», gesticuló con la copa. «Viniste aquí para mostrarme tu mundo, pero parece que el mundo aquí ya tiene dueño, y no eres tú». Una mujer en la mesa de al lado disimuló una sonrisa. Un hombre de traje gris miró a Fabián con esa expresión de lástima que es peor que cualquier insulto. Fabián se quedó quieto, sin palabras, sin salida.
En medio del salón que frecuentaba desde hacía 10 años, con las personas a las que llamaba sus pares, por primera vez en su vida no sabía hacia dónde mirar. Leticia dejó la copa en la mesa. «Buenas noches, Fabián». Y se fue. Él se quedó solo. Fabián se quedó paralizado unos 10 segundos que parecieron 10 minutos. Luego caminó, sin rumbo fijo. Solo caminó, esquivando meseros y conversaciones, hasta llegar a una mesa vacía cerca de la salida lateral. Se sentó. Tomó una copa que estaba allí abandonada y se quedó mirando el líquido dorado sin beber. A su alrededor, la fiesta seguía igual. La orquesta, el murmullo, las carcajadas. El Gran Hotel Regente no se detenía por los problemas de nadie. Era exactamente ese tipo de lugar que Fabián siempre había amado. Neutro, indiferente. Todos de traje y sonrisa, nadie con tiempo para mirar al lado. Solo que ahora él estaba del lado equivocado de esa ecuación. Leticia se había ido. Marcos había desaparecido, probablemente sin saber qué hacer. Y él estaba allí, solo, en una mesa apartada, en un evento que él había ayudado a patrocinar, sintiéndose más pequeño que nunca. Pensó en irse. Incluso metió la mano en el bolsillo, sacó el celular, llamó al conductor, pero no pudo. Irse ahora sería confirmarlo todo. Sería decirle al salón entero que había llegado lleno de aire y se había ido desinflado. Sería darle a Mariana, aunque ella ni siquiera estuviera mirando, la satisfacción de haber sido testigo de aquello. No, no se iba a ir así. Desbloqueó el celular sin saber bien qué hacer con él. Se puso a deslizar la pantalla sin leer nada. Fue entonces, en ese gesto idiota de quien intenta parecer ocupado, que apareció la notificación. Un mensaje de un número que reconoció después de un segundo. Néstor Aguirre, abogado. Había trabajado con Fabián años atrás, antes de una pelea fea por un contrato. Habían terminado mal. El mensaje decía: «Veo que estás aquí hoy. Necesitamos hablar. Es sobre Mariana». Fabián lo releyó 2 veces. Sobre Mariana. Se quedó mirando la frase demasiado tiempo. Néstor era el tipo de hombre que no mandaba mensajes por gusto. Detallista, calculador, cada palabra en su lugar. Si decía que necesitaban hablar, era porque había algo real. Fabián tecleó: «¿Dónde estás?». La respuesta llegó en segundos. «Terraza. Sube por la escalera del fondo». Miró el salón una vez. Mariana estaba de espaldas a él, en un grupo de personas, completamente ajena. Andrés conversaba a su lado con 2 hombres de traje. Fabián se levantó, se acomodó el saco y fue. La escalera del fondo era estrecha y mal iluminada. Claramente no era el camino que usaban los invitados. Arriba había una puerta de metal que daba a una terraza pequeña, con vista a la gran avenida allá abajo. El viento soplaba más fuerte allí. Néstor estaba apoyado en la barandilla con un vaso de whisky en la mano. Era un hombre de unos 60 años, cabello blanco bien cortado, rostro que no revelaba nada antes de querer revelar. Miró a Fabián sin prisa. «Has envejecido», dijo. «¿Qué mensaje más extraño para mandar?», respondió Fabián. «A veces me siento aquí a respirar». Néstor giró ligeramente el vaso. Hoy fue providencial. Fabián se quedó de pie, con los brazos cruzados. «¿Qué quieres, Néstor?». El viejo abogado miró al horizonte un momento. «Represento a Mariana desde hace 2 años», dijo. «Ella me buscó después de que firmaras el divorcio sin dejarle nada». Pausa. «Cosa que, entre nosotros, fue un error tuyo. Ella no quiso nada». «No pidió nada», lo cortó Néstor, «que es distinto a no querer. Estaba destruida. Supiste aprovecharlo muy bien». Fabián no respondió. «Hay una documentación», continuó Néstor, con el mismo tono tranquilo de siempre, «sobre la empresa, sobre cómo se hicieron algunos movimientos en los meses previos al divorcio, cosas que, si llegan a las manos indicadas,
generarán preguntas que no vas a querer responder en público. El viento sopló más fuerte. «Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo». Néstor finalmente lo miró. «Porque a pesar de todo, prefiero que lo sepas antes. Es más limpio así». «¿Antes de qué?» El abogado dejó el vaso en el borde de la barandilla y caminó hacia la puerta. «Antes de que ella hable». Abrió la puerta y bajó la escalera sin decir una palabra más. Fabián se quedó en la terraza, con el viento golpeándole el rostro y la gran avenida parpadeando abajo, sintiendo por primera vez que esa noche no era un accidente. Nada de aquello era un accidente. Fabián bajó de la terraza con la cabeza a mil. Néstor había desaparecido por el pasillo antes incluso de que él llegara al pie de la escalera. El salón seguía igual, música, copas, risas, pero algo había cambiado en el aire, o tal vez solo en su cabeza. Se quedó parado en la entrada del salón, escudriñando el ambiente. Mariana estaba en el mismo lado de antes, solo que ahora ya no estaba en el grupo de personas. Estaba sentada en una mesa con Andrés y otros dos invitados, y Néstor, el mismísimo Néstor, acababa de sentarse a su lado. Fabián observó. El abogado saludó a Andrés con un apretón de manos prolongado. Saludó a los demás. Luego se giró hacia Mariana y le dijo algo breve. Ella no sonrió esta vez. Solo asintió una vez, despacio, con esa expresión de quien recibe una confirmación que ya esperaba. Néstor había subido a la terraza para hablar con él. Luego había vuelto directamente a la mesa de ella. No era coincidencia, no era advertencia. Era parte de algo que Fabián aún no comprendía del todo, pero que se estaba dibujando ante sus ojos en tiempo real. Tomó el celular y le escribió a Néstor. ¿Qué sabe exactamente? La respuesta tardó 3 minutos. Cuando llegó, tenía solo una frase. Todo lo que te esforzaste en ocultar. Fabián apagó la pantalla. Al otro lado del salón, Mariana levantó ligeramente su copa hacia Andrés. Bebieron juntos, tranquilos, como si aquella fuera una noche cualquiera, como si no estuviera pasando nada. Y fue entonces cuando Fabián se dio cuenta, con una claridad incómoda, de que era el único en el salón que aún no entendía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Fueron 2 años para que Mariana llegara hasta allí. 2 años desde que salió del matrimonio con una maleta y la certeza de que nunca más iba a doblegarse ante nadie. Los primeros meses habían sido difíciles de una manera silenciosa. No había sido ese dolor dramático de llanto en el baño, había sido peor. Había sido despertarse cada día con la sensación de que había pasado años construyendo una vida que en el fondo nunca fue realmente suya. Néstor había llegado por recomendación de una amiga. Ella no estaba buscando abogado, estaba buscando a alguien que entendiera de finanzas empresariales, porque había algo que se le había quedado clavado en la cabeza desde el divorcio. En el último año del matrimonio, la empresa de Fabián había pasado por una reestructuración. Activos fueron movidos, participaciones redistribuidas, un fondo nuevo fue creado. En su momento, ella no entendió nada porque él nunca la dejaba acercarse a los negocios, pero ella había firmado documentos, varios, sin leerlos bien, sin cuestionar, confiando ciegamente. Cuando se lo contó a Néstor, él se quedó callado un rato. ¿Sabes lo que firmaste?, preguntó. No, admitió ella. Entonces tenemos que averiguarlo. Tardaron 6 meses en reunirlo todo. Extractos, contratos, registros notariales. Néstor tenía un contador asociado, Rafael, que era especialista en rastrear movimientos societarios. Y lo que encontraron poco a poco fue una historia muy diferente de la que Fabián había contado. Había un fondo offshore registrado en Islas Caimán que recibía depósitos regulares de la empresa principal desde 18 meses antes del divorcio.
El fondo estaba a nombre de una holding que después de 3 capas de documentación llevaba al nombre de una persona, Leticia Drummond, la amante. Fabián había estado transfiriendo patrimonio de la empresa, patrimonio que en parte pertenecía a la pareja, ya que el matrimonio era en sociedad conyugal, a un fondo controlado por ella meses antes de pedir el divorcio. Cuando Néstor mostró el informe completo a Mariana, ella se quedó en silencio un largo rato. ¿Esto es suficiente?, preguntó al fin. ¿Para una revisión del acuerdo de divorcio? Sí. Néstor dejó los papeles en la mesa. Para más que eso, dependiendo de cómo la autoridad fiscal interprete algunos de estos movimientos, también sí. Mariana miró por la ventana de su oficina. ¿Cuánto tiempo necesitas para organizar todo esto? Ya está organizado, respondió él. Solo tenemos que elegir el momento. Ella eligió esa noche. No por venganza. Había pasado demasiado tiempo intentando entender la diferencia entre hacer justicia y querer venganza, y había aprendido que la línea era más delgada de lo que parecía. Pero lo que ella quería, de verdad, era simple: que la verdad estuviera en su lugar, que las personas indicadas lo supieran, y el baile de la Cámara de Empresarios de la región central con las personas indicadas en la sala había sido el momento que Néstor y Andrés consideraron más adecuado. Andrés había sido la pieza que faltaba. Conocía a Fabián del mundo empresarial. No era enemigo, no era amigo. Era el tipo de persona que observa todo desde lejos y se forma opiniones basadas en hechos. Cuando Néstor lo buscó, 6 meses atrás, Andrés escuchó todo. Pidió ver la documentación personalmente y, después de 2 días analizándola, respondió con una sola frase: «Yo ayudo». Lo que nadie sabía, y que Fabián definitivamente no sabía, era que Andrés Merino no había llegado al baile solo como acompañante de Mariana. Había llegado como el hombre que, esa misma semana, había asumido la presidencia del Consejo de Vigilancia de la Cámara. La misma Cámara que tenía a Fabián Noriega como uno de los socios fundadores. El plan era directo. Néstor presentaría la documentación formalmente al Consejo durante la reunión que estaba programada para el día siguiente. Andrés se aseguraría de que el proceso se tratara con seriedad, y Mariana estaría presente como parte afectada, con todo documentado. La noche del baile era solo el antes, una última noche normal antes de que todo cambiara. Solo que Fabián hubiera aparecido con Leticia fue un detalle que ninguno de los 3 había previsto. «La trajo», dijo Mariana en voz baja cuando los vio en la entrada del salón. Andrés le sostuvo suavemente el brazo. «¿Cambia algo para ti?» Ella lo pensó un segundo. «No», dijo, y era verdad. Pero cuando Néstor bajó de la terraza y se sentó a la mesa con la confirmación de que había advertido a Fabián, algo pequeño cambió en el aire. «Va a intentar algo esta noche», dijo Andrés, mirando discretamente hacia un lado. «No se va a quedar esperando hasta mañana». Néstor asintió con la cabeza. «Probablemente intentará contactarme de nuevo, o vendrá directamente a buscarnos». «¿Y si viene a la mesa?», preguntó Mariana. «Que venga», dijo Andrés. Fue en ese momento cuando el celular de Néstor vibró. Miró la pantalla. Levantó la vista hacia Andrés. «Rafael acaba de enviarme un mensaje». Giró el celular para que Andrés viera. «Alguien accedió al sistema de registros de la holding esta tarde. Intentó borrar 2 archivos». Mariana miró a uno y a otro. «¿Él sabe lo que tenemos?» «Parece que lo sospecha», dijo Néstor, ya tecleando respuesta para Rafael. «Pero los archivos originales están con nosotros. Copias físicas, copias en la nube, todo legalizado ante notario». «Entonces no borró nada». «No borró nada». El silencio entre los 3 duró solo un segundo. «La reunión sigue mañana», dijo Andrés, despacio, como quien confirma una decisión ya tomada.
Mariana asintió. Pero cuando levantó la vista hacia el salón, Fabián estaba detenido a unos 15 metros de ella, de pie, mirando directamente a la mesa. Y por su rostro se notaba que él acababa de decidir algo también. «Viene», dijo Néstor en voz baja. Andrés dejó la copa en la mesa con calma. «Es ahora o nunca», dijo. Fabián caminó hacia la mesa con ese paso de siempre, controlado, calculado, el tipo de paso que usaba en reuniones difíciles cuando quería demostrar que el ambiente era suyo. Néstor lo vio venir y se quedó callado. Andrés retomó su copa, relajado, como si fuera solo otro invitado acercándose a saludar. Solo Mariana no se movió, se quedó con las manos en el regazo, la mirada fija en el mantel, respirando despacio. Fabián se detuvo a 1 metro. «Néstor», miró al abogado, «necesitamos hablar de verdad, no por mensaje». «Estamos hablando ahora», respondió Néstor, «a solas». «No hace falta». El abogado abrió ligeramente las manos. «Aquí no hay secretos». Fabián miró a Mariana. Ella finalmente levantó los ojos. No había rabia en su rostro, no había rencor, solo esa atención callada de quien ya ha escuchado todo lo que tenía que escuchar y ahora solo espera el final. «Mariana». La voz le salió más baja de lo que pretendía. «No tienes que hacer esto». «¿Hacer qué?», preguntó ella. «¿Sabes qué?». «Fabián», dijo con calma, «yo no estoy haciendo nada. Vine a un baile». Andrés miró hacia el horizonte del salón como si la conversación no fuera con él, pero escuchaba cada sílaba. Fabián bajó aún más la voz. «Si hay algún documento, algo que creas haber encontrado, necesito que nos sentemos y hablemos antes de cualquier movimiento apresurado. Esto puede perjudicar a mucha gente». «¿A mucha gente o a ti?», preguntó ella. Él no respondió. «La reunión del consejo es mañana», dijo Néstor, sin alterar el tono. «Todo se presentará en el momento adecuado, con el proceso correcto. Si quieres prepararte, te sugiero que contrates un abogado ya mismo esta noche». Fabián miró a Néstor por un segundo largo. Luego se giró y se fue. Nadie en la mesa dijo nada por un momento. Fue Andrés quien rompió el silencio. «Va a intentar algo antes de mañana». «Seguro», asintió Néstor. Tomó el celular y tecleó un mensaje para Rafael. «Ojo, puede haber un nuevo intento de acceso esta noche». La respuesta llegó rápido. «Ya bloqueé todo. Necesitaría acceso físico ahora». Néstor mostró la pantalla a Andrés, que asintió. Mariana miró a uno y a otro. «¿Y Gerardo?», se refería al director de la cámara, el hombre gordo y simpático que había circulado por el salón toda la noche. «Gerardo es el primero que recibirá la carpeta mañana por la mañana», dijo Andrés. «Ya lo confirmé con él personalmente». «¿Él sabe de qué se trata?». «Sabe que es serio». Andrés hizo una pausa. «Lo demás lo entenderá cuando lea». Mariana respiró hondo. Había sido un largo camino hasta esa silla, en esa mesa, esa noche, meses de documento tras documento, de llamadas a notarías, de tardes sentada con Rafael, explicándole hoja de cálculo tras hoja de cálculo, mientras ella intentaba entender un universo financiero que Fabián siempre se había esforzado en mantener alejado de ella. Había sido a propósito. Lo entendió después. Cuanto menos entendía ella, más fácil era controlar lo que firmaba. Pero ella aprendió, y había aprendido bien. El celular de Andrés vibró. Miró la pantalla y frunció ligeramente el ceño. «¿Qué?», preguntó Néstor. «Daniela no va a poder venir mañana». Dejó el celular en la mesa. «Problema de salud en la familia». Mariana conocía a Daniela. Era la exempleada de la empresa de Fabián que había trabajado directamente con la holding en los meses de la reestructuración. Era la testigo más importante que tenían. La única persona, además de Fabián y Leticia, que sabía exactamente lo que se había hecho y por qué. «¿Puede firmar una declaración escrita?», preguntó Néstor de inmediato. Andrés ya estaba tecleando.
Le estoy preguntando ahora. El salón a su alrededor seguía de fiesta. La orquesta había hecho una pausa y un cuarteto de cuerdas había tomado el relevo, más suave, más íntimo. Las conversaciones crecían y decrecían en oleadas. 3 minutos después, Andrés mostró la pantalla a Néstor. «Puedo firmar mañana temprano. Pueden enviar el documento hasta medianoche que lo firmo digital hoy mismo». Néstor cerró los ojos un segundo de alivio. «Envía el modelo a Rafael ahora», dijo, «antes de que cambie de opinión o alguien la contacte». Andrés lo envió. Mariana miró hacia el salón. Fabián estaba al otro lado, de pie cerca de la barra, con el celular en la oreja. Hablaba rápido, gesticulando ligeramente con la mano libre. «Ya llamó a su abogado», dijo ella. «Probablemente», respondió Néstor. «No cambia nada». Ella lo miró. «¿Estás seguro de que no cambia nada?» Néstor la miró con esa tranquilidad de hombre que ha pasado 40 años en salas de audiencia. «Mariana, la documentación es sólida. La testigo firma hoy». El presidente del Consejo de Vigilancia señaló ligeramente a Andrés. «Está sentado a tu lado». Hizo una pausa. «¿Qué crees exactamente que puede hacer él?» Ella no respondió, pero levantó la copa lentamente y bebió el último sorbo de champán. Mañana llegaría pronto. La reunión del Consejo estaba programada para las 10 de la mañana en el mismo edificio de la Cámara, 3 pisos arriba del salón donde había tenido lugar el baile la noche anterior. Fabián llegó a las 9:40. Traje gris oscuro, corbata azul, portafolios de cuero en la mano. Trajo a su propio abogado, un hombre delgado llamado César, que tenía cara de haber salido de situaciones peores que esa. Cuando entró a la sala y vio a Mariana sentada al lado opuesto de la larga mesa, con Néstor a un lado y Andrés al otro, no pestañeó. Se sentó, abrió el portafolios. Cruzó las manos sobre la mesa. Gerardo, en la cabecera, abrió la reunión con esa formalidad cansada de director que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Hemos sido convocados para analizar una documentación presentada por el doctor Néstor Aguirre en nombre de su clienta, la señora Mariana Noriega, referente a movimientos societarios realizados durante el período del matrimonio con el señor Fabián Noriega». Miró a ambos lados. «¿Alguien quiere pronunciarse antes de comenzar?» Fabián se pronunció. «Con gusto». Abrió las manos con una sonrisa que era casi generosa. «Mira, entiendo lo que está pasando aquí. Una exesposa, años después, decide que no quedó satisfecha con un acuerdo que ella misma aceptó». Pausa calculada. «Es una situación delicada, y tengo toda la comprensión del mundo por Mariana. El divorcio fue difícil para los dos». Néstor no dijo nada. «Pero lo que se está insinuando aquí, que oculté patrimonio, que manipulé documentos, es una acusación grave. Y una acusación grave necesita pruebas graves». Miró a Gerardo. «Estoy seguro de que no las encontrarán, porque simplemente no existen». César, a su lado, asintió levemente. «La holding de Islas Caimán que están mencionando es una estructura completamente legal», continuó Fabián, con esa fluidez de hombre que ha ensayado cada palabra. «Creada por orientación de nuestro departamento jurídico, auditada, registrada, transparente. Si alguien ha hecho una lectura equivocada de los documentos, es comprensible. Son estructuras complejas. Pero complejo no es lo mismo que ilegal». Miró a Mariana por primera vez desde que se sentó. «No tengo nada que ocultar», dijo. «Nunca lo he tenido». Gerardo anotó algo en un papel. 2 miembros del consejo a su lado intercambiaron una mirada discreta. Y por un segundo, solo un segundo, el peso de la sala pareció estar del lado de Fabián. Se recostó ligeramente en la silla. La sonrisa no se borró de su rostro. «Pueden presentar lo que tengan», le dijo a Néstor. «Estoy aquí». Néstor abrió el portafolios despacio, sin prisa,
como quien no necesita dramatismo, porque el contenido hace el trabajo solo. Gracias, Fabián. Colocó el primer documento en el centro de la mesa. Empecemos por el principio. Era el contrato de constitución de la holding, fecha, firmas, estructura societaria. Esto es lo que acabas de describir, legal, auditado, registrado. Néstor se giró hacia Gerardo. Nadie está cuestionando la existencia de la holding. Colocó el segundo documento sobre el primero. Estos son los extractos de transferencia de los 18 meses anteriores al divorcio, transferencias mensuales de la empresa principal a la holding, sumas que en total alcanzan los $800.000. Silencio. Todavía dentro de la legalidad, dependiendo de la justificación contable, continuó Néstor. Pero entonces viene la pregunta interesante. Colocó el tercer documento. ¿Quién es el beneficiario final de la holding? Dio tiempo para que la mesa leyera. Fabián no miró el documento. Ya expliqué que el beneficiario final, repitió Néstor con calma, es la señora Leticia Drummond, que en la época de esas transferencias era empleada de la empresa del señor Fabián, y que, como sabemos ahora, mantenía con él una relación que iba más allá del vínculo profesional. César se inclinó hacia el oído de Fabián y susurró algo. Fabián respondió sin mover el rostro. «Estoy bien». «Esto aún podría explicarse de varias formas», dijo Néstor. «Remuneración variable, participación societaria legítima, cualquier cosa». Abrió más el portafolios. «Si no fuera por esto». El cuarto documento. Este es el contrato de modificación societaria de la empresa principal, firmado por la señora Mariana Noriega 8 meses antes del divorcio. Ella firmó como cónyuge en régimen de sociedad conyugal, autorizando la transferencia de participaciones. Néstor miró brevemente a Mariana. Firmó porque confió y porque nadie le explicó lo que estaba firmando. Uno de los miembros del consejo se inclinó hacia adelante. Fabián abrió la boca. Ese documento se explicó. Sí, ¿por el testigo de ustedes o por el de ella?, preguntó Andrés. Era la primera vez que hablaba. Directo, sin agresividad. Fabián lo miró. Tenemos una declaración firmada, dijo Néstor, colocando el quinto documento, por la señora Daniela Mora, que trabajó directamente en la reestructuración societaria por encargo del señor Fabián. Ella describe en detalle las instrucciones que recibió, el cronograma de las transferencias y el objetivo declarado por el señor Fabián en su momento. Hizo una pausa. Y el objetivo declarado era proteger el patrimonio de una eventual división en el divorcio. El silencio que cayó sobre la mesa fue diferente de todos los anteriores. No era el silencio de quien está procesando. Era el silencio de quien ya entendió y no sabe bien qué hacer con eso. Gerardo miró el documento de Daniela. Luego miró a Fabián. Fabián estaba mirando la mesa. La sonrisa había desaparecido. La postura había cambiado. No de forma dramática, no de un segundo a otro, pero algo había cedido, como cuando el aire sale lentamente de un globo. César se giró hacia él de nuevo. Esta vez Fabián no respondió. «Esto es inadmisible», dijo César tomando la palabra. «Una declaración unilateral, sin validación cruzada». «Está legalizada ante notario», respondió Néstor. «Y Daniela Mora se ha puesto a disposición para testificar personalmente si es necesario». Otro miembro del consejo, una mujer de cabello corto que no había dicho nada hasta ahora, empujó el documento de vuelta al centro de la mesa. «Gerardo», dijo, «creo que debemos suspender esta reunión y contactar al área jurídica de la Cámara». Gerardo asintió despacio, con esa expresión de hombre que vino a un baile y terminó en medio de una bomba. Fabián finalmente levantó la vista, y por primera vez en esa sala ya no quedaba ni rastro de sonrisa en su rostro. La mujer de cabello corto,
Fabián supo después que era la doctora Vera, asesora jurídica de la Cámara desde hacía 12 años. Ya tenía el celular en la mano antes de que Gerardo confirmara la suspensión. 2 asistentes entraron a la sala 5 minutos después. Pero el problema de una reunión suspendida es que las paredes son delgadas y los pasillos hablan. Afuera, 3 empleados de la Cámara que se habían quedado cerca de la puerta esperando el desenlace, intercambiaron miradas cuando vieron a César salir con el portafolios bajo el brazo y el rostro cerrado. Uno de ellos tomó el celular discretamente. En 20 minutos, el grupo de WhatsApp de los empresarios asociados, que tenía 146 miembros, ya tenía los primeros mensajes. Supieron que la reunión fue suspendida. ¿Alguien sabe qué pasó? Escuché algo de documentos financieros. Cosa seria. ¿Fabián Noriega? ¿En serio? Dentro de la sala, Gerardo pidió 15 minutos de receso. Todos se quedaron. Fue en esos 15 minutos que la sala cambió. El miembro del consejo más veterano, un señor llamado Augusto que había conocido a Fabián décadas atrás, se levantó despacio, fue hacia la ventana y se quedó de espaldas a todos. No dijo nada, pero no hacía falta. El miembro más joven del consejo, Pablo, 30 y tantos años, había entrado a la Cámara hacía 2 años. Hojeó los documentos por tercera vez y negó ligeramente con la cabeza, de esa manera de quien no encuentra el error que quisiera encontrar. 2 consejeros que habían sido invitados de Fabián a eventos a lo largo de los años, pesca en Cartagena, palco en la Fórmula 1, evitaban mirar en su dirección. Mariana permaneció sentada en el mismo lugar durante todo el receso. Andrés puso su mano sobre la de ella una vez, brevemente, y ella asintió. Cuando Gerardo regresó y la reunión se reanudó, la temperatura del ambiente era completamente diferente. Tras una consulta inicial con nuestra asesoría jurídica, dijo Gerardo, leyendo de un papel que claramente había sido escrito a las apuradas. El Consejo entiende que la documentación presentada es suficientemente grave como para remitir el caso al Comité de Ética y, simultáneamente, notificar a las autoridades competentes para el análisis de los movimientos descritos. Bajo el papel. El señor Fabián Noriega tendrá su estatus de socio fundador suspendido de manera preventiva hasta la conclusión del análisis. Augusto, en la ventana, no se giró. Pablo cerró la carpeta. La mujer de cabello corto ya tecleaba en su computadora. Fabián miró a César. César miró el documento frente a él, y Mariana, al otro lado de la mesa, respiró hondo por la nariz. Despacio, quedito, como alguien que finalmente deja un peso en el suelo después de cargarlo durante mucho tiempo. César pidió la palabra. Mi cliente quisiera pronunciarse antes de cualquier gestión formal. Gerardo asintió con la cabeza. Fabián se irguió en la silla. Miró la mesa una vez. Luego levantó la vista. Todo lo que se ha presentado aquí está fuera de contexto. La voz era firme. Había recuperado algo del tono de antes. La holding se creó por estrategia fiscal, no para ocultar nada. Daniela Mora era una empleada insatisfecha que fue despedida con causa y claramente tiene interés en perjudicar a la empresa. Abrió las manos, y Mariana firmó todo consciente de lo que firmaba. Ella tenía acceso a un abogado. Néstor esperó a que terminara. Tenía acceso a un abogado, repitió. Es verdad. Pausa. Usó a ese abogado para firmar un acuerdo de divorcio en el que renunciaba a bienes que legalmente le pertenecían, porque estaba emocionalmente destruida y no tenía condiciones para evaluar lo que estaba perdiendo. Otra pausa. Eso también es un hecho. Eso es una interpretación. Tenemos los correos, dijo Néstor. Fabián calló. La sala quedó en silencio. Correos internos entre usted y su entonces director financiero.
discutiendo el cronograma de las transferencias en relación con la fecha prevista para comunicarle el divorcio a Mariana. Néstor colocó el último documento sobre la mesa. Impreso, resaltado en amarillo, fecha y remitente visibles. Este, específicamente, tiene una frase que me gustaría que el consejo leyera con atención. Pablo tomó el documento. Leyó. Se lo pasó a la mujer de cabello corto sin decir nada. Ella leyó. Miró a Fabián. Miró de nuevo al papel. Gerardo pidió verlo. Leyó despacio con los lentes resbalándole por la nariz. Fabián sabía lo que estaba escrito. Él mismo lo había escrito. Tiene que estar todo resuelto antes de que ella entienda lo que está pasando. Después de que firme, ya no podrá reclamar nada. Augusto finalmente se giró desde la ventana. Miró a Fabián con esa expresión vieja de hombre que ha visto muchas cosas y esperaba no tener que ver esa. César cerró el portafolios. Fue el gesto más honesto de la mañana. ¡Fabián! La voz de Gerardo había perdido toda la formalidad de director. Era solo un hombre hablando con otro. ¿Quieres decir algo? La sala entera esperó. Fabián miró la mesa. El portafolio cerrado de César. La mano quieta de Mariana sobre la mesa. La ventana donde Augusto estaba de pie. No salió nada. No había discurso. No había salida elegante. No había versión de ese correo que sonara bien saliendo de una boca humana. La reunión está terminada, dijo Gerardo. Las gestiones se harán antes de que termine el día. Las sillas empezaron a moverse. Fabián se quedó sentado mientras todos se levantaban. César dijo algo cerca de su oído, probablemente sobre los siguientes pasos, sobre qué hacer, sobre a quién llamar. Él escuchó sin escuchar. Mariana se levantó, tomó su bolso, se puso el abrigo en el brazo. Al salir, pasó junto a su silla. No se detuvo, no dijo nada, no miró, pasó de largo. Y eso fue lo que se quedó grabado. No la documentación, no el correo, no la decisión del consejo. Fue ese paso ligero de mujer que ya no necesita nada de ese ambiente. Fabián se quedó en la silla vacía después de que la sala se vaciara. Afuera, en el pasillo, las voces se fueron apagando, y el silencio que quedó era de esos que no pasan rápido. El pasillo estaba casi vacío cuando Mariana salió de la sala. Néstor cerró la puerta detrás de ellos y se quedó un segundo parado, como si necesitara procesar su propio trabajo de 2 años concluido en 90 minutos de reunión. Se acabó, dijo, así de simple. Mariana miró el largo pasillo, con esas ventanas grandes que daban a la calle allá abajo. Respiró hondo. El aire entró diferente, ya no pesado, ya no cargado de anticipación. Gracias, le dijo a él. Néstor hizo un gesto breve con la mano, como quien no quiere ceremonia. Tú construiste todo esto, yo solo lo organicé. Andrés llegó por el pasillo con el abrigo en el brazo y el celular en la mano, terminando una llamada. Cuando colgó, la miró un segundo. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo ella. Y era diferente de todas las otras veces que había dicho eso en los últimos 3 años. No era un estoy bien para cerrar el tema. No era un estoy bien para no preocupar a nadie. Era solo la verdad, limpia, sin adornos. Los 3 bajaron en el ascensor en silencio. En la salida del edificio, el sol pegaba fuerte en la acera de la gran avenida. Pasó un autobús. Una pareja discutía sobre el almuerzo en la puerta de un restaurante. Un repartidor en bicicleta le cortó el paso a un taxi. La ciudad no se había detenido por nada. Néstor se despidió en la acera con un apretón de manos firme y se dirigió al estacionamiento. Andrés se quedó a su lado un momento. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó. Ella miró la avenida. Sí, y se fueron. Sin prisa, sin destino fijo, con esa ligereza extraña de quien acaba de soltar algo pesado que había cargado durante tanto tiempo que ya casi no recordaba cómo era caminar con las manos vacías.
Fabián se enteró por los periódicos antes de que llegara ninguna llamada oficial. Una columna de negocios, discreta, 2 párrafos. Mencionaba la suspensión de un socio fundador de la Cámara de Empresarios de la región central por irregularidades en movimientos societarios. No ponía el nombre, no hacía falta. Quienes eran del medio lo sabían. Su celular permaneció en silencio durante 3 días. No el silencio de quien está ocupado, el silencio de cuando la gente deja de llamar. Mariana no se enteró por él. Se enteró por Néstor, que envió un mensaje corto diciendo que el proceso seguía su curso y que ella no necesitaba hacer nada más por el momento. Ella leyó el mensaje sentada en la terraza de su apartamento nuevo, un apartamento más pequeño que la casa donde había vivido casada, con una terraza más pequeña, una vista que no era ninguna maravilla. Daba a un jardín interior del edificio, con un almendro en medio, pero era suyo, solo suyo, cada rincón, cada elección, cada planta en la terraza. Dejó el celular a un lado y volvió a lo que estaba haciendo antes de que llegara el mensaje. Tenía un cuaderno abierto en la mesa. En los últimos meses había empezado a escribir. No un diario, no un desahogo, sino planes, proyectos, cosas que quería hacer con el dinero que la revisión del divorcio le devolvería. La fundación en la que había entrado como voluntaria necesitaba una sede nueva. Había un local en un barrio de la zona norte que entraba en el presupuesto. Abrió el cuaderno en la página donde estaba y continuó desde donde lo había dejado, como si el mensaje de Néstor hubiera sido solo una notificación más en una mañana cualquiera. 3 semanas después, la llamaron a una reunión en una empresa socia de la fundación. El hombre que la recibió era joven, bien vestido, con esa actitud de quien está acostumbrado a marcar el ritmo de toda conversación. Le pidió que se sentara antes siquiera de presentarse bien. Habló durante 15 minutos seguidos sobre el proyecto, los números, las posibilidades. Luego hizo una pausa y dijo con una sonrisa medio torcida: «Claro que la decisión final no quedará en tus manos. Tendrás que validarlo con alguien de arriba, ¿no?». Años atrás, esa frase habría pasado. Ella habría bajado la cabeza, asentido, y se habría ido a validar con alguien que no existía. Esta vez dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Soy la directora ejecutiva del proyecto», dijo. «La decisión es mía». El hombre parpadeó. Ella no esperó a que se recompusiera. «Ahora, si quieres continuar la reunión, tengo 20 minutos más. Si no, la reprogramamos para cuando tengas más tiempo». Él continuó la reunión, y al final fue él quien pidió agendar el próximo encuentro. Mariana salió del edificio ese atardecer con el sol ya anaranjado sobre la gran avenida y sonrió para sí misma de una manera que no necesitaba que nadie viera. A veces, la victoria no tiene público, eres solo tú y la certeza de en quién te has convertido. Esta historia me hizo pensar mucho, porque lo que le pasó a Mariana no fue solo un cambio de rumbo, fue algo más silencioso, más difícil y, en el fondo, más real que cualquier giro dramático. Ella no ganó cuando se presentaron los documentos. Ella ganó cuando dejó de preguntarse si merecía más. Vi a una mujer que cargó durante años la duda de que quizá ella era el problema, y sé que esa duda no era suya. Le fue colocada, poco a poco, por alguien que necesitaba que dudara de sí misma para mantener el control. Lo que me eriza la piel no es la caída de Fabián, es la ligereza con la que ella pasó junto a su silla y no miró atrás. Porque hay una verdad que esta historia entera grita sin necesidad de palabras. La persona que te hizo sentir pequeño nunca fue lo suficientemente grande como para definirte. Si esta historia te llegó de alguna manera, si sentiste esa mezcla de indignación y alivio que solo una historia real provoca, deja tu like ahora mismo. Es la forma más simple de decirme que valió la pena.
Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. En serio, leo todos y me esfuerzo en responder con cariño a quien se toma un momento para comentar. Me sorprendo cada vez con la diversidad de lugares desde donde me ven, y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las siguientes. Cada suscripción nueva es lo que me da el impulso para seguir produciendo con este cuidado, con esta entrega. Este canal aún está empezando y tú eres parte de eso. Y no te vayas todavía. Elige una de las dos historias que he dejado en pantalla para que veas a continuación. Te veo en el próximo vídeo.